Bienvenidos a nuestro estudio. Hoy estaremos compartiendo acerca de lo que Dios nos muestra en su palabra. Es el don más maravilloso que Él nos ha dado. Estamos hablando, por supuesto, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos a través de la palabra cómo Él nos muestra que es Él lo más valioso que Dios nos ha entregado. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración y vamos a conversar acerca de esto. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que hoy nos das nuevamente de compartir tu palabra. Rogamos tu dirección, que seas tú quien nos alienta a perseverar buscándote, amándote, quien produce en nosotros ese deseo, ese anhelo de vivir para ti. Guíanos, Señor, a escudriñar tu palabra y edifícanos tú, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. A través de su palabra, Dios nos ha dejado muchas cosas que pueden llegar a ser promesas maravillosas, promesas valiosas, en torno a las cosas que Dios ha prometido en nuestras vidas. En la palabra de Dios encontramos más de 6,000 promesas, pero todas estas giran en torno a la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos nosotros algo que de alguna u otra forma ha desviado la mente, el corazón de muchos que se acercan a Cristo. Y es poner sus ojos en aquello que Cristo puede hacer por ellos, lo que el Señor Jesús puede darles, puede ofrecerles, o de alguna u otra manera lo que Él representa por su sacrificio para ellos. Y no quiere decir que todo esto no esté contenido en la palabra, es decir, a la luz de la palabra nosotros podemos contemplar promesas maravillosas de Dios por medio de Jesucristo. Podemos también contemplar ese plan maravilloso de redención a través del sacrificio de Jesucristo. Pero una de las cosas que se ha perdido de vista y que a través de la palabra Dios sin duda nos enseña y nos lleva a poder apropiar y meditar es la persona de Cristo, lo que Él es para cada uno de nosotros. Uno de los aspectos que se pierde cuando nosotros quitamos nuestros ojos de quién Él es o lo que Él significa para nuestras vidas es el aspecto de su señorío. ¿Cómo llegar a ser Señor de nuestras vidas si no ponemos nuestros ojos en la persona de Cristo, sino solamente en aquello que Él puede darnos? Por eso es tan importante que nosotros nos detengamos por un momento y meditemos en la vida de nuestro Señor Jesús, más que en la vida de nuestro Señor, lo que Él representa para nosotros. Y quisiera compartir hoy con ustedes una serie de estudios que vamos a ver, que podríamos llamar el don inefable. Ya vamos a ver a lo que esto se refiere, qué significa. Definitivamente que habla de nuestro Señor Jesucristo. El versículo que vamos a tomar se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 15, que les voy a leer. 2 Corintios 9:15 nos dice: gracias a Dios por su don inefable. En este pasaje el Señor está guiando al apóstol Pablo a escribir acerca de aquellas cosas que él estaba viendo como un fruto de la obra de Dios en la vida de los creyentes. Entre esto, pues era aquello que ellos mismos estaban haciendo para ayudar a otros creyentes, para sostener la obra de Dios. Pero ese don inefable, definitivamente que es nuestro Señor Jesucristo, no puede ser nada ni nadie más. Ahora, ¿qué es esto de un don inefable? Cuando nosotros pensamos en un don hoy en día, comúnmente pensamos en algo que nos hace capaces para realizar cierta tarea o cierto trabajo. Pero debemos entender que la palabra don, que en este pasaje es la palabra dorea, traducida aquí como don, realmente significa algo gratuito. Eso es lo que significa, es un don, un regalo, una gratuidad, es decir, algo por lo que nosotros no tenemos que pagar nada para poderlo recibir. No es algo por lo que nosotros debamos trabajar para obtenerlo, ya no sería entonces un don, un regalo o algo gratuito. Lo que Dios nos dice es que Él tiene un don inefable para nosotros y empieza con esto, entendiendo que si es un don, es algo gratuito para nuestras vidas. En este pasaje, 2 Corintios 9:15, Dios nos dice que debemos ser agradecidos con Dios por este don. Este don maravilloso, como nos dice este versículo, resulta inefable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede ser descrito con palabras humanas. Ahora, ¿qué don no puede ser descrito con palabras humanas? ¿Qué regalo, qué presente no puede describirse con palabras humanas?
Debemos entender que todo tesoro terrenal puede describirse con palabras terrenales. Incluso cualquier experiencia, cualquier emoción, cualquier aspecto interno de nuestras vidas terrenales puede llegar a ser entendido de una u otra forma a través de comparaciones terrenales. Pero Dios nos dice en este versículo que su don es un don que no puede ser descrito con nada. Es inefable. ¿Por qué es inefable? Porque sin duda es mucho más alto. No le apunta a lo terrenal, no le apunta a lo temporal, sino a lo eterno, a las cosas celestiales. Este don no es una cosa, definitivamente, no es una habilidad, no es una característica o una posición. Este don es una persona, la persona de su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ha manifestado su amor. Y es a través de Él que sus promesas nosotros podemos apropiarlas, pueden llegar a ser nuestras a través de ese don inefable, ese don maravilloso, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hay varios aspectos en la palabra que yo quisiera compartir con ustedes, porque Dios nos presenta a su Hijo como un don de gracia. Nuestro Señor Jesucristo es un don de la gracia de Dios, pero también presenta a Jesucristo como un don de verdad, es decir, de la verdad de Dios. No solamente esto, la vida de Jesucristo también se presenta como un don del amor de Dios y por último, un don de esperanza. Y vamos a ver en nuestros estudios, cada uno vamos a dedicar a uno de estos temas. Hoy estaremos compartiendo acerca de cómo el Señor Jesucristo es un don de gracia para todo aquel que cree en Él. Y lo primero que debemos entender es lo siguiente. ¿Qué tan importante es este don para nosotros? ¿Qué tan importante es un regalo o algo que se nos entrega de forma gratuita en nuestras vidas? Definitivamente que esto depende de la necesidad que nosotros contemplemos de aquello que estamos recibiendo. Dicho de otra manera, será tan importante el regalo como sea apreciada la necesidad. Y es por eso que nosotros debemos empezar con esto. Si hemos de comprender lo maravilloso, lo inefable que es este don, es decir, lo imposible que es describirlo con términos humanos, debemos empezar por contemplar nuestra necesidad, nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es la necesidad del hombre hoy en día? ¿Qué es lo que el hombre está buscando? Nosotros podemos ver cómo muchas personas buscan en diferentes cosas, en diferentes aspectos de esta vida terrenal, saciar su corazón. ¿Puede un hombre alcanzar el gozo, la paz, el amor, la felicidad a través de medios terrenales? Dios nos enseña en su palabra que esto no es así. Dios nos enseña que todo aquel que está lejos de Cristo nunca podrá encontrar esa paz en su vida. Vamos a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías, y vamos a leer en el capítulo 57 del profeta Isaías el versículo 21. Lo que dice aquí: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Impío es aquel que está en conflicto con Dios debido a su pecado. Y simplemente el hombre puede llegar a buscar o alcanzar, pues llegar a tener tantos tesoros, pero nunca vivirá en paz si su vida primero no es traída a los pies del Señor Jesús. Es decir, si primero no arregla su condición. ¿Qué condición? Pues la condición que todos nosotros tenemos y la cual debemos reconocer para que entonces el don de Dios, que es Jesucristo, pueda llegar a ser algo maravilloso, algo muy preciado para nuestras vidas. Es bien importante que nosotros comprendamos esto. Si nosotros no entendemos por qué Jesucristo es para nosotros un don de gracia, un don maravilloso de gracia, nos costará mucho amarle a Cristo. Nos costará seguir su palabra. La religión intenta hacer esto. Cualquiera que sea, la religión busca establecer reglas o normas que el hombre debe seguir, supuestamente para agradar a su Dios. Pero nadie puede amar a Dios a través de la religión. A Cristo se le puede amar, a Dios se le puede amar, al Padre y al Hijo se le pueden amar, solamente a través de lo que el fruto del Espíritu puede traer a nuestras vidas cuando nosotros conocemos a Cristo. Es ahí en donde nosotros debemos entender nuestra primera necesidad, conocer nuestra posición. Y para esto vamos a ver dos cosas. Vamos a apreciar primero nuestra pecaminosidad y la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, vamos a ver un versículo muy sencillo. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos enseña lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Saben, la palabra de Dios nos enseña algo muy claro. Dios nos ama. Y ese amor que Él tiene hacia su creación se extiende, tratando de alcanzar a todos para vivir en comunión con Él. El hombre le ha rechazado al Señor. Nuestra condición es esta: somos pecadores. Y como dice acá, el pecado nos separa, nos destituye de la gloria de Dios. Quiere decir, nos priva de poderla alcanzar, de poderla tener. Es la verdad que nosotros debemos conocer para poder entonces apreciar ese don inefable, el Señor Jesucristo, un don de gracia. Debemos entender que nosotros no lo merecemos. No merecemos poder vivir en comunión con Dios, poder vivir en intimidad con Él. No merecemos un día poder estar en su presencia. Somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa la heredamos de Adán. Nosotros vamos a Romanos capítulo 5 y leemos, en Romanos 5, en el versículo 12, nosotros leemos lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No solamente nosotros tenemos este destino, la muerte, es decir, la separación eterna de Dios, debido a que Adán pecó. Cada uno de nosotros somos pecadores voluntarios, por cuanto todos pecaron, dice este versículo, y también lo decía Romanos 3:23. Esa es nuestra condición, somos pecadores. No importa que nosotros intentemos hacer las cosas bien, eso no cambia nuestra condición, porque simplemente debemos reconocer lo que Dios también nos dice en su palabra. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe aquel que siempre haga el bien y que nunca peque. No existe hombre justo que nunca se confunda. Y eso nos pone entonces en una posición que nosotros debemos reconocer: destituidos de la gloria de Dios, separados. De alguna u otra manera, Dios quiere que esto cambie, pero esta es nuestra condición. Este camino de santidad trazado por Dios a través de la ley nos muestra que nosotros no podemos alcanzar esa posición. En nuestras fuerzas es imposible. En Santiago capítulo 2, en el versículo 10, Dios nos enseña que nosotros podremos esforzarnos en cumplir ciertas cosas. Podríamos pensar, esforzarnos en cumplir los 10 mandamientos. Pero Dios nos dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, vamos a leer acá, el versículo 10 y 11 para que entendamos. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y Dios nos habla en su palabra acerca de esto. Media vez nosotros fallamos en obedecer esa ley santa del Señor. Estamos en conflicto con Él, somos pecadores. Y todos nosotros lo somos, porque ninguno de nosotros pudo vivir una vida de perfección. Realmente el deseo carnal siempre buscamos satisfacerlo y eso nos lleva al pecado, en conflicto con la ley de Dios. Esa es nuestra condición. Y como Santiago 2:10 nos dice, se hace culpable de todos. Esta es nuestra posición. Somos culpables. En esa culpa tenemos un destino tremendo. En Romanos capítulo 6 nos dice, en capítulo 6 de Romanos, vamos a leer el versículo 23. Por ahora vamos a leer solo la primera parte. Dice: porque la paga del pecado es muerte. En la Biblia la muerte habla de separación. Y eso es lo que Dios nos dice acá. La paga del pecado es muerte. Esta era la condición del hombre. Esta es la condición de todo hombre en su pecado, lejos del Señor. Es decir, sin haber sido redimido, rescatado, como lo vamos a ver. Es ahí en donde nosotros nos encontrábamos. Esa es nuestra condición y esa era nuestra necesidad. ¿Cómo podría alguien cambiar su condición? ¿Cómo podemos nosotros hacer algo, llevar a cabo alguna tarea que cambie esta condición en nuestras vidas?
¿Acaso podríamos nosotros ganarnos el favor, el perdón o la justicia de Dios, siendo que nosotros mismos somos pecadores? Bueno, simplemente no se puede. No era posible. Esa era nuestra posición, ese era nuestro destino eterno. Pero Dios nos expresa en la Biblia también que su anhelo no es que el hombre se pierda. Su anhelo es que el hombre venga a sus pies, que pueda ser rescatado. En Ezequiel capítulo 18, en el capítulo 18 de Ezequiel, nosotros leemos en el versículo 23 lo siguiente. Ezequiel capítulo 18, en el versículo 23 dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta que Dios hace. Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Así es, Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que viva. Pero la ley de Dios es un estándar demasiado alto que jamás nadie podrá cumplir. Esa es nuestra necesidad, resolver ese conflicto que nosotros no podíamos alcanzar a resolver, que no podíamos alcanzar a ganarnos la solución. Eso requería gracia, eso requería un don de gracia, un regalo gratuito para aquel que no se lo merece. Ahí es donde vemos entonces lo inefable, es decir, lo poco que nosotros podríamos expresar con palabras, lo maravilloso que es esa decisión que Dios tomó. Dar a su Hijo, su único Hijo. ¿Cómo justificar al pecador? ¿Cómo podría el hombre pecador justificarse a sí mismo o ganar el favor de Dios? Nunca lo podría hacer. ¿Cómo podría Dios conceder el perdón a un hombre culpable sin torcer el juicio? Simplemente no era posible. Es acá entonces donde podemos apreciar mejor ese don inefable. Se requería de un sustituto, alguien que pudiera pagar todo el precio, toda la culpa, todo lo que el hombre le debía a Dios debido a su pecado. Alguien que pudiera pagar todo esto necesitaba tener una condición, necesitaba ser sin pecado. Esto no tomó por sorpresa a Dios, por supuesto que no. Él había trazado un plan desde antes de la fundación del mundo. Ese don inefable un día vendría, un día se manifestaría como uno de nosotros, porque debía ser como uno de nosotros. Un día se manifestaría como entre los hombres, como uno de los hombres, como hijo de hombre, para que a través de esto entonces Él pudiera tomar nuestro lugar. Ese es el don inefable, ese es el don de gracia. Nadie merecía, ninguno pudo haber alcanzado el merecimiento de que Dios mismo hubiera enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1 y leemos acá algunos versículos, en Juan capítulo 1 leamos los versículos 1 al 4, Dios dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, nos enseña lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios está poniendo este nombre a la segunda persona de la Trinidad, Logos, el Verbo. Otras traducciones dicen la palabra. La palabra es Logos, el Verbo o la palabra. Se refiere a Jesucristo. Él estaba en el principio. Y no habla del principio de la creación de este mundo. Habla desde el principio de la eternidad. Un concepto difícil para nuestra mente humana. Sin embargo, dice que ahí estaba Él con Dios porque Él mismo era Dios. Versículo 2 dice: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él mismo fue parte de esa creación, es decir, Él fue el que ejecutó esa creación. El Padre la concibió, Cristo la ejecutó, el Espíritu de Dios la potencializó. Ahí estaba la Trinidad. Y en todo esto, Jesucristo estaba ahí. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí estaba ese don inefable. Y Dios tomó esa decisión maravillosa, como lo leemos en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios tomó esa decisión maravillosa. Envió a su Hijo unigénito. No quiere decir, y es bien importante entender esto, no quiere decir que Jesucristo
empezó a existir allá en Belén. No, debemos entender lo que acabamos de leer. Él siempre ha estado ahí, allá en Belén. Hace 2000 años o más en Belén, Él fue encarnado. Es lo que dice el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, vino a ser parte de esta humanidad. ¿Por qué? Venía como el don inefable de Dios, el don de gracia, un don de gracia extendido debido a la necesidad que cada uno de nosotros tenía. Y es aquí donde nuevamente, como les decía, el poder apreciar nuestra condición y reconocer que estábamos perdidos nos hace entender lo valioso, lo maravilloso, lo excelso que es este don inefable, nuestro Señor Jesucristo. Un don de gracia, porque jamás podríamos nosotros haber merecido que el Señor hiciera algo como esto. Gracias a Él, Dios abrió el camino de gracia. Ese camino de gracia que dice el versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Ese camino de gracia fue abierto por su don inefable, Jesucristo. Por medio de Jesucristo el camino de salvación se abría por gracia. Versículos 16 y 17 de Juan capítulo 1 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es un contraste. Nadie podría haber alcanzado la justicia de sí mismo, es decir, el ser hallado inocente por Dios a través de la ley, a través de sus obras, a través de cumplir los mandamientos, a través de guardar ciertos aspectos mandados por otra persona. Eso no tiene sentido porque nadie lo puede alcanzar. La gracia, en cambio, abre un camino completamente distinto. La gracia de Dios envió a este don inefable, maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, para tomar nuestro lugar. Por medio de Jesucristo el camino de salvación se abría por gracia, la cual puede ser apropiada por fe. En Romanos capítulo 5 nosotros leemos lo siguiente. Habíamos leído antes que todos somos pecadores y este pecado nos tiene destituidos de la gloria de Dios. Habíamos leído antes que la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Pero ahora leemos en el capítulo 5 de Romanos, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Él es el don inefable de gracia, Jesucristo. El pecado nos condena, la gracia del Señor se extiende para que aquel que por fe la apropia pueda encontrar salvación. ¿No es maravilloso su don? ¿No es acaso inefable, inexplicable, inexpresable con palabras lo maravilloso que es Jesucristo, la persona de Jesucristo? Él vino, Él tomó nuestro lugar, Él dio ese paso. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo que este pasaje nos enseña es que hay gracia abundante aún para el peor de los pecadores, si tan solo en Cristo nosotros encontramos al Señor. Si tan solo venimos a Él, poniendo nuestra fe en Él, reconociendo lo que acabamos de ver, que somos pecadores, que estamos perdidos, que no hay paz para aquel que vive lejos del Señor, que el don de Dios es Jesucristo, un don inexplicable de gracia, un don gratuito, algo que nosotros solamente debemos extender nuestras manos y recibir por fe. A través de esto, como Él dice acá, la vida puede venir a nosotros. Y es maravilloso lo que Dios nos sigue diciendo en su palabra. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los versículos 20 y 21 de Romanos 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No solamente es para darnos vida, es para que la justicia reine en nuestras vidas, para que sigamos al Señor.
Ese es el don inefable de gracia. Jamás lo merecimos. Dios decidió darlo por gracia. Cristo mismo decidió darse por gracia. Esto es lo que debe llevarnos a rendirnos a los pies del Señor. Entender que de tal manera nos amó, que dio su vida para que pudiéramos ser rescatados. Todo este es el camino de gracia que Jesucristo habló. En Gálatas capítulo 3 vamos a leer varios versículos. Gálatas capítulo 3 empezamos con el versículo 22. Fíjense cómo Dios nos menciona en este pasaje. Gálatas capítulo 3 versículo 22 nos dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La palabra lo encerró todo bajo pecado. La ley de Dios lo encierra todo bajo pecado, para que nosotros entendamos nuestra necesidad y entonces podamos gozarnos en la promesa, ese don inefable de gracia, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios nos explica en su palabra y es lo que Él anhela para nuestras vidas, que podamos gozarnos en este don inefable que por gracia ha extendido hacia nuestras vidas. Aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, leeremos los versículos 16 y luego el 21, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Porque nadie puede, como lo vimos antes, cumplir toda la ley, y si faltamos en un punto nos hacemos culpables de todos. Lo que dice entonces claramente es que el hombre no puede alcanzar la justicia ante los ojos de Dios o ser llamado justo o a ser hallado inocente ante los ojos de Dios por la ley, sino solamente a través de la fe en Jesucristo, porque Él es nuestro sustituto, quien tomó toda nuestra culpa y la llevó sobre sus hombros, quien vivió una vida sin pecado y pagó. La fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy hay mucha confusión en cuanto a esto, porque hay muchos grupos llamados cristianos que dicen que Cristo puede salvar el alma, pero inmediatamente quieren poner al creyente bajo el yugo de la ley. No me malentiendan, no hay más vida de santidad que la que se vive por gracia, que la que se vive en el poder del Espíritu de Dios cuando la gracia del Señor toma control de la vida. Esa es la vida verdadera de santidad, la que es del fruto del Espíritu de Dios en el corazón. No es la que el hombre se esfuerza en vivir, es la que Cristo produce. La santidad viene como un fruto de la gracia recibida en la vida del creyente, pero la ley nunca podrá llevar a nadie a vivir en santidad. La ley siempre produjo ira, produce rebeldía. La gracia de Dios produce humildad, produce amor. Por eso es que debemos entenderlo. Nuestro caminar debe ser un caminar de gracia. Jesucristo es el don inefable de gracia, no de merecimientos. No hay meritocracia en esto, hay gracia. Y debemos entenderlo así. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No nos dejemos atrapar por aquellos que buscan imponer ese yugo de la ley sobre los hombros del creyente, porque entonces por demás murió Cristo. Él murió para que vivamos una vida de gracia reconociendo su señorío sobre nuestras vidas, entregándonos a Él, entendiendo la necesidad que había y el don maravilloso que Dios nos dio en Cristo, un don de gracia. Si nosotros vamos aquí mismo en Gálatas, al capítulo 3 ahora, pero versículo 11, nos dice lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjense lo que dice: el justo por la fe vivirá. Nadie se justifica delante de Dios por la ley. Es la gracia de Dios la que lo hace. ¿Por qué? Porque Él decidió enviar a este don maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de su gracia pudiéramos ser rescatados. Aquí mismo en Gálatas, vamos a leer ahora, después de este versículo 11, vamos a leer en el capítulo 3 siempre, vamos a leer el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es lo que Él hizo. Él llevó la maldición de la ley sobre sus hombros para que entonces nosotros pudiéramos ser hallados inocentes, pudiéramos ser hechos libres. Ya no hubiera esa maldición sobre nosotros, la maldición del pecador, esa separación eterna de Dios. El pago del pecado es la muerte, leímos en Romanos 6:23.
Lo que el Señor anhela es que lo comprendamos con claridad, para que podamos gozarnos en ese don inefable, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vivió una vida sin pecado. Él tomó nuestro lugar y al tomar nuestro lugar, el Señor cargó sobre Él todo lo que nosotros debíamos cargar. Es este don maravilloso el que Dios nos ha entregado. Es un don tan maravilloso porque cambia absolutamente todo ante los ojos del Señor. Es un don inefable de gracia. Si vamos a Efesios, capítulo 2 de Efesios, y leemos acá los versículos 8 y 9, encontramos lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese don de la salvación es el don de Cristo. Realmente a través de ese don inefable de gracia, el hombre puede apropiar por fe la gracia del Señor y encontrar salvación en aquel que vivió una vida perfecta y subió a la cruz para pagar por él. La persona de Jesucristo, Él es el don inefable, un don inefable de gracia, un don tan maravilloso que hizo posible lo que nadie nunca podría haber alcanzado, la justicia ante los ojos de Dios. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 53 y leemos ese maravilloso pasaje que nos habla del siervo sufriente del Señor, versículo 6 nada más de Isaías 53 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que Él hizo. La salvación fue ese maravilloso don de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Romanos capítulo 6, versículo 23, leímos antes la primera parte, ahora leeremos la segunda. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice, Romanos 6, 23, dice lo siguiente, leeré la segunda parte del versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Por la persona de Cristo. Ese don maravilloso hace más de 2000 años, o alrededor de 2000 años, vino a este mundo. Y ese don maravilloso tuvo un anuncio maravilloso. Fue tan grande, tan inefable, tan indescriptible, que Dios no lo anunció a través de personas. Es decir, todas las escrituras están llenas de ese anuncio en el Antiguo Testamento, pero si nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, y leemos ese momento, ese anuncio, en el capítulo 2 de Lucas, versículos 8 al 14, ese momento, ese anuncio maravilloso dado por Dios, porque ese don inefable, nuestro Señor Jesucristo, nuestro don de gracia, venía a este mundo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y haréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí, ese don inefable de gracia venía a este mundo. Venía a dar su vida, la persona de Jesucristo. Él es nuestro Señor. A Él nos debemos. Él pagó el precio. Él abrió el camino. Nuestra vida debe ser suya. No lo merecíamos. Fue un don de gracia. Un regalo que nosotros no alcanzamos, que Dios decidió entregar a aquel que no lo merecía. Si nosotros lo tenemos, si nosotros lo conocemos, un día nos gozaremos en su presencia. Pero quizá hoy me escucha alguno que no tiene a Cristo, que no hay esperanza en su vida, que su condición sigue siendo la del pecador separado de Dios. Dios nos dice que no tiene paz en su corazón, que no tiene paz en su vida. Todo puede cambiar si por fe recibe ese regalo, ese don inefable, nuestro Señor Jesucristo, tan solo por fe. Quisiera invitarles, si alguno de ustedes no le ha recibido, que hoy pudiera hacerlo y pudiera agradecerle por ese don que nos dio. Vamos a orar.
Señor, hoy reconozco mi condición. Reconozco que soy pecador, que mi pecado me tiene separado de ti, pero también reconozco que tú enviaste a tu Hijo para que esto cambiara en mi vida. Es por eso que hoy yo vengo a ti. Reconociendo mi pecado, te pido que me perdones, porque hoy, Señor, tú has mostrado delante de mí que me amas, que enviaste ese don de gracia, el cual hoy yo quiero recibir por fe. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador, y desde ahora te pido que tomes mi vida en tus manos. Úsame, cámbiame, sálvame, Señor. Te lo pido confiando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. No olviden, nuestro Señor Jesucristo es el don inefable de gracia, la persona de Cristo. Pidamos a Dios que en estos días nos permita poner nuestros ojos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros perdemos esto de vista, no le podremos amar. No podemos amar algo que nosotros no vemos. La persona de Cristo la podemos conocer en su palabra. Nos cuesta muchas veces amar algo intangible. Cristo no es intangible. Él es algo que podemos palpar, nos dice el apóstol Juan. A través de la intimidad con Él, buscándole en su palabra, buscándole en oración, Él se hará verdadero y haciéndose verdadero nos llevará a amarle. Así es que no olvidemos, Jesucristo es el don inefable de Dios, un don de gracia. Pongamos nuestros ojos en la persona de Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que Dios les bendiga.